A ver, pensemos en esto. El reclutamiento, las evaluaciones de desempeño, hasta la idea de un departamento de recursos humanos, todo eso es parte de nuestro día a día, ¿no? Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde salió todo esto? Porque créanme, cada una de esas prácticas tiene una historia increíble detrás. Y hoy, justamente, vamos a desarmar esa historia para entender cómo se construyó el concepto de trabajo que conocemos, pieza por pieza. Es que para entender el presente no hay de otra. Tenemos que mirar hacia atrás. Y la pregunta que nos va a guiar en este viaje es fundamental. ¿Cómo fue que pasamos de ver a las personas como si fueran, no sé, simples engranajes de una máquina, a considerarlas el valioso capital humano que son hoy? Bueno, la respuesta está en una evolución fascinante que vamos a recorrer juntos. Y bueno, nuestro punto de partida es un lugar bastante ruidoso, lleno de humo. Estamos en plena revolución industrial, y en ese momento la idea de gestionar personal, miren, eso simplemente no existía. El único foco era la producción. Y el coste humano, la verdad, no le importaba a casi nadie. Y aquí es donde empiezan a aparecer los primeros cambios, los primeros pasos. Con la revolución industrial, el trabajo se rompe en pedacitos. O sea, ya no es el artesano que hace una silla de principio a fin, no. Ahora cada quien hace una patita, una y otra vez. Luego aparecen los famosos departamentos de bienestar. Y ojo con esto, porque por un lado sí, era un intento de cuidar a los trabajadores, darles casa, salud, pero seamos honestos, también era una jugada súper estratégica para que no se formaran sindicatos. Y para rematar, a principios del siglo XX llega Frederick Taylor con su administración científica y lo cambia todo. La obsesión era una sola, eficiencia máxima. Cada segundo, cada movimiento tenía que estar optimizado. Esto, claro, nos lleva a un choque de trenes, a dos formas de ver al trabajador que no podían ser más distintas. Por un lado, el enfoque mecánico, que básicamente decía, la persona es una extensión de la máquina, un engranaje más, hay que optimizarlo. Pero al mismo tiempo, casi en paralelo, estaban pasando otras cosas, como los famosos estudios de Hawthorne, y lo que descubrieron ahí fue, wow, revolucionario. Se dieron cuenta de que el factor humano no solo importaba, sino que era la clave de todo. La gran revelación, la gente no era un engranaje, la gente era el motor. Ahora, entramos al siglo XX, y aquí la cosa se pone seria. Fue literalmente una batalla campal por los derechos laborales. Entre guerras, crisis económicas y movimientos sociales, se forzaron cambios que hoy nos parecen de lo más normal, pero en ese momento fueron una revolución. Así se pusieron los ladrillos del trabajo como lo conocemos hoy. Y miren esta lista. Resume décadas de lucha. Se prohíbe el trabajo infantil. Se establece la jornada de 8 horas. Se protege a las mujeres embarazadas. La relación con los sindicatos se vuelve algo formal, ya no es una pelea callejera. Hasta la Segunda Guerra Mundial ayudó a crear técnicas para describir puestos de trabajo. Pero aquí está el punto más importante de todos. El cambio radical. Pasamos de un sistema donde todo dependía de la buena voluntad del jefe a un sistema de derechos, escritos, firmados y sellados. El poder, sin duda, estaba empezando a cambiar de manos. Y esta frase, lo resume perfectamente. Esa idea antigua, paternalista, de la empresa como un papá que te cuida, pero a su antojo y bajo sus reglas, bueno, eso se acabó. Pasó a la historia. En su lugar, nació una relación basada en leyes, en derechos claros. Fue de verdad un cambio de poder monumental. Muy bien, ahora damos un salto en el tiempo. Llegamos a una era que seguro nos suena mucho más familiar. Es el momento en que el viejo departamento de personal deja de ser, solo personal, y evoluciona para convertirse en un socio estratégico del negocio. El foco ahora está en lo que llamamos capital humano. Pero a ver, ¿qué significa eso de planeación estratégica de capital humano en la vida real? Miren, la mejor forma de verlo es así. Es como pasar de ser el que arregla las goteras del edificio a ser el arquitecto que lo diseña desde cero. O sea, ya no se trata solo de apagar incendios, de administrar nóminas y contratos. No, ahora se trata de diseñar el equipo perfecto que va a construir el futuro de la empresa. El objetivo es muy claro, tener a la gente correcta con las habilidades correctas en el puesto correcto y en el momento preciso. ¿Para qué? Para ganar. Y el proceso es bastante lógico. Primero, la empresa define su estrategia,
su norte. Queremos llegar allá. Segundo, el área de capital humano traduce eso y dice, ok, para llegar allá necesitamos este tipo de gente, con estas habilidades. Tercero, se ponen en marcha todos los programas, reclutamiento, capacitaciones, compensaciones, todo alineado con esa meta. Y el resultado, pues que al final tienes un equipo donde cada persona no es que solo trabaja ahí, sino que es una pieza activa que empuja a la empresa hacia sus objetivos. Es, como digo, la gran diferencia entre tener remeros y tener un motor. Pero bueno, todo esto suena muy bien en teoría, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo del mundo real. Con Procter & Gamble, se encontraron con un problema, un problemón. Necesitaban un ejecutivo muy específico para un proyecto en Arabia Saudita. Piénsenlo. Tenía que saber de mercados emergentes, ser un experto en detergentes y encima estar dispuesto a mudarse ya. Un perfil que parecía casi imposible de encontrar. Normalmente, en cualquier otra empresa, una búsqueda así se hubiera tardado meses, quizás hasta un año. Pero ¿qué pasó en P&G? Gracias a que tenían un sistema de planeación estratégica de talento, identificaron a 5 candidatos internos perfectos. ¿Y saben en cuánto tiempo? En minutos. Esto, señoras y señores, es el poder de la estrategia en acción. Es la diferencia entre ver a tu gente como un gasto en una hoja de cálculo y verla como un activo valiosísimo listo para actuar. Y con eso llegamos al presente. Y más importante todavía, al futuro. Porque esta historia de la evolución del trabajo, créanme, no ha terminado. Hoy estamos frente a unas fuerzas de cambio gigantescas que lo están redefiniendo todo. ¿Otra vez? Son verdaderas megatendencias que están chocando entre sí. Por un lado, tenemos la tecnología, ¿no? Internet, la biotecnología, cosas que crean y destruyen industrias enteras en un parpadeo. Por otro lado, está la demografía. La población de los países más ricos envejece, mientras las migraciones globales redibujan el mapa del talento. Y si a ese cóctel le sumamos el ascenso de nuevas potencias económicas como China o la India y un cambio total en lo que la gente espera del trabajo y de la vida, bueno, el panorama es complejo. Y para que nos demos una idea de la magnitud de uno de estos cambios, miren este gráfico. Es brutal. La proyección es que la población de Europa pase de ser el 13% del total mundial a solo el 5% para el año 2050. Las implicaciones de esto son enormes. Para los mercados laborales, para los sistemas de pensiones, para todo. Obliga a las empresas a pensar en el talento de una forma completamente global. Ya no hay de otra. Y con esto cerramos, con una reflexión final. Con la tecnología y la automatización avanzando a un ritmo imparable, el verdadero valor de las personas se va a mover, inevitablemente, hacia aquello que las máquinas no pueden hacer. La creatividad, el pensamiento crítico, la empatía, la inteligencia emocional. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Qué habilidades son las que realmente van a definir nuestro valor en las próximas décadas? Porque si algo hemos aprendido hoy, es que la historia del trabajo todavía se está escribiendo.